En representación de nuestros valores, la Biblia abierta comunica nuestra convicción de que somos cristianos, somos de santidad y somos misionales. Nuestra identidad, nuestro futuro, somos la Iglesia del Nazareno. Los panes y los peces puestos en las manos de Jesús se convirtió en el instrumento y en el recurso de Jesús para saciar el hambre de miles de personas. Un grupo selecto de jóvenes, en sus manos estará la iglesia en el futuro. En un futuro no muy lejano. Un escritor europeo y otro latino lo llama a esta generación de jóvenes la peste del no querer. Lo llama una generación desencantada. Es una generación de jóvenes que ha perdido el rumbo. Y nosotros como padres y como abuelos nos preocupa en qué manos va a quedar el mundo en los próximos 20 años. Y aquí surge la iglesia. Porque el único instrumento que Dios tiene para demostrar que es un Dios vivo, grande y poderoso es la iglesia. Entonces, nuestros jóvenes y nuestros adultos y ancianos tenemos la imperiosa necesidad de depender de un poder sobrenatural para marcar la diferencia. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mire, Dios estaba buscando un sucesor para el rey. Saúl fue desechado por Dios. No hay mejor momento, hermanos, que este momento para tener el respaldo de Dios mediante la unción del Espíritu Santo de Él. No hay mejor momento que el presente, donde el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas, marcar la diferencia y ser el instrumento de Dios para quitar el oprobio a nuestra nación, a nuestra familia y al mundo entero, en el nombre de Jesucristo. Esta era una urgente necesidad para Israel como pueblo de Dios. Una nación que ha sido completamente estropeada por un gigante. En este caso, hermano, David era un humilde pastor de ovejas. Su papá no pensó en él. El papá pensó en todas las personas menos en él. Aunque tu padre no ha pensado en ti, muchas veces, aunque nuestros líderes no han pensado en nosotros, esposa, aunque tu esposo no ha pensado en ti, o viceversa, hijos, aunque tu padre no ha pensado en ti, que puedes ser un gran hombre, Dios ha pensado que tú puedes ser un gran hombre para Él y para tu país. En ningún momento pasó por la mente de Isaí que David podría ser el hombre que Dios está buscando. El hombre no mira lo que Dios mira. Y si estamos en la iglesia y si hemos encontrado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, es porque Dios se ha fijado en nosotros y Él va a levantarnos para hacer proezas en el nombre de Él y para la gloria de Él. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. No importa la circunstancia que tú estás pasando hoy. No importa que te sientas menos, no importa si en un momento no pensaron en ti, en un cargo en la iglesia, eso no importa. Lo importante que eres el diseño perfecto de Dios para que levantes en alto su nombre y bendigas tu generación. Amén. Samuel tomó el cuero del aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió. No hay mejor momento que este día para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Muchas veces Dios nos levanta a niveles altos y es cuando comenzamos a descuidar nuestra intimidad con Dios. Sin embargo, cuando nos humillamos delante de Él, el Espíritu Santo otra vez nos vuelve a levantar. Lo importante es que podamos permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. ¿Qué es la unción? La unción es el respaldo de Dios a todo lo que uno dice y hace. Esa es la unción del Espíritu Santo del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu nunca más se apartó de David, y David volvió a sus tareas. Ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo, esperando el momento en que él pueda asumir el desafío, el reto al cual Dios le ha llamado. No sé cuántos años han pasado exactamente, pero David estuvo creyendo que el Espíritu de Dios estaba en él. Pero para llegar a ese nivel tan exitoso, él tuvo que enfrentar gigantes. Ahora, ¿por qué es tan indispensable que el Espíritu Santo nos llene de poder y autoridad? Santifique nuestro corazón y nos dé poder y autoridad. ¿Por qué es tan importante en todas las tareas, aún como padre, en cualquier ministerio que uno tenga, aún como empresario, aún como un empleado profesional? ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo del Señor esté en nosotros, santificándonos, llenándonos de poder y autoridad? Porque en este camino de la vida hacia el éxito, hacia la prosperidad, vamos a encontrar gigantes que necesitamos derrotarlos, porque cuanto más grande sea nuestro gigante, más grande será nuestra victoria si el Espíritu de Dios está con nosotros. La primera cosa que hace el Espíritu Santo en la vida de David es caer en gracia al rey. Y Saúl le manda a buscar a David. Y David dice Saúl: cada vez que tú vienes, el espíritu que me atormenta se va. Porque en David estaba el poder del Espíritu Santo. Mire, comienza a ser instrumento de Dios para bendecir al rey. Y no solamente para bendecirlo, sino para que David comience a conocer dónde David va a sentarse, cuál será su misión, cuál será su ministerio. Mire cómo Dios comienza a abrir las puertas para derrotar el primer gigante que tenía frente a él. En segundo lugar, David comienza su camino hacia el gigante Goliat. Y usted conoce la historia. El pueblo comenzó a temblar. El pueblo tuvo temor 40 días. O sea, 80 veces dijo las mismas cosas. Saturó la mente. Mira, la palabra tiene mucho poder. Cuando nosotros escuchamos la misma cosa día tras día, día tras día, nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Y nosotros muchas veces estamos siendo guiados por lo que dice la ciencia, por lo que dice el político, por lo que dice la psicología, por lo que dice el Fondo Monetario Internacional, por lo que dice la letra. Sin embargo, nosotros necesitamos escuchar siempre la voz de Dios, la palabra de Dios, para poder contrarrestar y enfrentar nuestros gigantes y sean derrotados, no con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y cuántas cosas negativas van sonando en nuestra mente. Es el primer gigante que tenemos nosotros: las palabras negativas, las experiencias negativas, o un gigante frente a nosotros, y no será derrotado si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Mire, el gigante 80 veces, por 40 días, 80 veces el pueblo estaba atemorizado. Entonces David aparece por ahí. El segundo gigante que David comienza a derrotar es sus propios hermanos. Nuestra propia familia. No puede decir.
¿qué vas a poder? Tremendo carnal que eres. Y va a comenzar a propios. Cuando llegó sus hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? De chismoso has venido. Hasta profetas se volvieron sus hermanos. Y él, no, estoy mirando. Y David estaba observando. Y el poder de Dios estaba en David. Él tenía confianza que el que esté en él es más grande que el gigante. Sí, dice la Biblia, es más grande el que esté en nosotros que el diablo que esté en el mundo. Dice Juan que el mundo está bajo el poder del maligno, pero Cristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza para predicar la palabra. Es otra confianza para dar una profunda convicción de que nosotros no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Ni el diablo podrá contra nosotros, porque fuimos pagados por un alto precio. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Satanás fue avergonzado cuando el diablo se mató de risa cuando Cristo fue a la tumba. El diablo no entendió que la tumba para Jesucristo fue solamente 3 días de turismo. Al final el Señor se levantó y el diablo fue avergonzado. Y ese Cristo está en el corazón de la iglesia. Y ahí estaba la familia y David no se amilanó. Siguió su camino. El tercer gigante que tuvo que derrotar a David fue el rey. Y el rey le dijo, pero tú no te has preparado para la guerra. Sin embargo, David le dice, mire, yo voy a vencer. Y le pones toda su indumentación de guerra, su casco. Pobre David. ¿Sabe? Eso tiene una gran aplicación. No tenemos que usar otras armas que no sean las que Dios nos ha dado. Porque David no fue preparado para la guerra. David fue un pastor de ovejas. Pero ¿cuál es la diferencia? De que estaba ungido con la unción del Espíritu Santo. Aquí se cumple la Biblia. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Hay algo más grande en nosotros, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos saturar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra para contrarrestar las voces de los gigantes en esta tierra. Y David avanza. ¿A quién le encanta David? Su responsabilidad. Cuando David va obedeciendo a papá, le dice, lleva la comida para tus hermanos. Encima que David lleva la comida para sus hermanos, le comienza a gustar el chismoso. ¿No es cierto? David obediente a su papá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuando papá le manda, demuestra su responsabilidad. Dice, encarga las ovejas. O sea, no deja las ovejas solas de papá. Los encarga para ir obedeciendo a papá. Responsabilidad. Compromiso. El Espíritu Santo nos da obediencia. Nos da honra. El Espíritu Santo nos da la capacidad del compromiso con una tarea. El Espíritu Santo nos hace responsables en todos los niveles de la vida. Como estudiante, como hijo, como padre, como comerciante, como empresario, como profesional, como miembro de la iglesia. Vamos a ser responsables en todos los niveles de la vida. Y aquí estaba David, hermano, luchando por su padre, luchando por la familia y luchando por su país. Porque no podría un gigante incircunciso atemorizar a todo un pueblo, a toda una nación. Y nuestras naciones, nuestros países necesitan ser liberados en el nombre de Jesucristo. Cuando los cristianos podamos creerle a Dios y podamos levantar nuestra voz profética y nuestra voz de esperanza, no con nuestras fuerzas ni con nuestras propias palabras, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. El gigante lo miró con desprecio, pero no sabía quién estaba dentro de él. Pero yo creo, cuando el gigante comienza a hablar, era bla, 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 bla. Cuando el gigante comienza a hablar, la palabra tiene mucho poder. Dice la Biblia que en la lengua está la maldición o la bendición. Pero nosotros lo que hay que tratar es somos benditos en el nombre de Jesucristo. Cuando el filisteo comienza a hablar es porque tiene temor. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Me imagino que David dijo: sí, es como lo miras a tu gigante. Yo creo que David lo miraba como perro, lo miraba como zorro. Por eso se le enfrenta con sus piedras y con su onda. Es como lo mira esto el gigante. Porque el gigante puede convertirse en una pared o en una puerta, como el río Jordán. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu gigante? Para que alcances tus sueños, logres tus metas. Depende de cómo tú lo miras. Y cuando dice gigante, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo por sus dioses, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, esto me gusta, versículo 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Alabado sea Dios. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El que provoca la iglesia se arregla con Dios. El que a ti te ofende se arregla con Dios. El que lucha contra ti se arregla con Dios, porque Dios pelea por nosotros. Hay que estar seguros de ello. Hay que creer en la palabra. Y le dice a David: has provocado los escuadrones del Dios viviente, del ejército de Dios. Ahora, ¿por qué el gigante Goliat viene con jabalina, viene con su escudero a un muchacho pequeño? Porque tenía temor. El enemigo tiembla ante la presencia de su iglesia, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios debe estar en nosotros. Ahí está la diferencia. El Espíritu Santo debe ser el lugar donde habita en nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Vuestro país necesita saber que Dios está aquí. Amén. No es el mineral que trae paz al corazón de las personas, es Cristo Jesús. Amén. Tu familia debe saber que tu Dios está vivo. Tu barrio debe saber que tu Dios está vivo. Tus compañeros de trabajo deben saber que Dios está vivo. Y que no eres cualquier cosa. Somos los escuadrones del ejército de Dios. Y hay un ejército de ángeles que acampan a nuestro alrededor. Y donde ponemos las manos vamos a bendecir. No habrá demonio que no se rinda ante el poder de Cristo a través de nosotros. No hay gigante que no sea derrotado. El gigante del temor, el gigante de las finanzas, el gigante de la tentación, el gigante de la brujería, el gigante del trabajo. No hay gigante que no se rinda ante el poder de Dios que esté en nosotros. Cristo, vida en gloria. Estés a la expectativa. ¿Qué es lo que va a suceder? En representación de nuestros valores, la Biblia abierta comunica nuestra convicción de que somos cristianos, somos de santidad y somos misionales. Nuestra identidad, nuestro futuro. Somos la Iglesia del Nazareno.